Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupéry. Tengan muy buenos días. A nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia a este evento en el que, con ánimo solidario y comprometido, conmemoramos el Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia y bifobia. La homofobia, en términos generales, hace referencia al temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conducta discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia y múltiples violaciones a los derechos humanos. El Día Internacional contra la Homofobia se remonta al año 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Más que una fecha de conmemoración, para las personas de la diversidad sexual es un día de denuncia y reivindicación. La idea es provocar acciones y espacios que generen debate e interés respecto de la homofobia, transfobia y bifobia, además de reforzar la visibilidad de estas problemáticas. Este organismo vive con el compromiso de defender y promover la dignidad de todas y todos, desde una apuesta por la educación y promoción como herramienta para la concientización, sensibilización y la observancia de los derechos humanos en el estado de Guanajuato. Es un gusto contar con su valiosa presencia. A continuación, pedimos a José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que nos haga favor de dirigir un mensaje a este auditorio. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su orientación sexual, su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. Nelson Mandela. Muy buenos días, tengan todas y todos. Quiero hacer un posicionamiento, un agradecimiento a los esfuerzos de los compañeros del Sistema No Jurisdiccional Protector de los Derechos Humanos, que siempre hemos sentido su apoyo, su compromiso con el Estado de Guanajuato. Quiero agradecer a mi homólogo del Estado de Quintana Roo, a maestro Marco Antonio Toboeguán, que el día de hoy nos acompaña, que aparte es una persona conocedora del tema, que a lo largo de su trayectoria en el tema de promoción, difusión de los derechos humanos ha estado trabajando de una manera muy incansable y que hoy nos vamos a aprender de él sobre la diversidad sexual, reivindicación y negación de derechos, que sin lugar a duda hay que conocer nuestros derechos para poderlos exigir. De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, David, Marco Antonio, por favor háganle llegar un cordial saludo al maestro Luis Raúl González Pérez y muy en especial a mi amiga, a la maestra Heréndida Cruz Villega, cuarta visitadora general, por su apoyo, su compromiso y al trabajo que día con día desempeña desde la cuarta visitadora y que sin lugar a duda nos ayuda a trabajar de mejor manera en el estado de Guanajuato y que nos van a estar platicando sobre la desconstrucción del machismo y las incidencias de las mujeres en el reconocimiento de la diversidad sexual. De la misma forma, quiero agradecer a la Secretaría de Salud, a su titular, al doctor Daniel Díaz, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, la doctora Rosa Elda Villalobos, directora de Salud Mental. Muchas gracias, por favor, un saludo muy afectuoso. De la misma manera al doctor Luis Felipe Guerrero Ripino, rector general de nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Maquis, por acompañarnos como siempre y sabemos tu compromiso, tu vocación por la cultura, el respeto a los derechos humanos. A mis compañeros titulares de las subprocuradurías, compañeros de Irapuato, de Celaya, de Acámbaro, muchas gracias por estar aquí, en especial a las personas, organismos de la sociedad civil, que sin lugar a dudas son unas personas que día a día afrontan el compromiso, la lucha para reconocer los derechos de las personas en el estado de Guanajuato. A las nuevas personas
formadores de la Agencia de Investigación Criminal, así como los cadetes de la Policía Municipal de León, que próximamente estarán fungiendo actividades muy importantes para reconstruir la paz y la seguridad, pero sobre todo en el marco de nuestra Constitución y en el marco de la dignidad de las personas. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersexuales, queer y otras identidades y expresiones no binarias se enfrentan constantemente a obstáculos sustantivos en el ejercicio de sus derechos. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género es de naturaleza estructural y tiene su origen en prejuicios, estereotipos y estigmas sobre las expectativas sociales de género. Estos estereotipos provocan tratos diferenciados a esas comunidades, ya que incluso escalan las agresiones físicas, verbales, psicológicas e implican una vulneración importante en su dignidad e integridad. La violación de derechos humanos basadas en la homofobia y transfobia constituye una preocupación global, ya que hoy en día en más de un tercio de los países del mundo aún se criminalizan a las personas de diversidad sexual. En México existe un problema de discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ+, que debemos atender de manera imperante, pues su situación a las personas es una condición grave de riesgo. Es importante entender que los agravios cometidos en razón de la discriminación son consecuencias de conductas socialmente aprendidas y normalizadas en sociedad, y que también se presentan en nuestro quehacer cotidiano como funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil. Y a pesar de que existen avances para asegurar que la comunidad puedan vivir en plena igualdad de dignidad y derechos, tenemos que seguir trabajando en propiciar una mayor cultura de la legalidad y que facilite el respeto a los derechos humanos y que evite que se perpetúe la discriminación. La única manera para lograrlo es que la sociedad civil y las instituciones públicas trabajen de la mano, pues así se podrán conocer las problemáticas concretas y más sensibles para dar soluciones reales y efectivas. Espacio como este abona a procurar que las actividades programadas y proyectos se apliquen en favor de la igualdad y forma sustancial para que todas y todos tengamos las mismas posibilidades reales de acceder en plenitud a nuestros derechos. Como ya se mencionó por parte del maestro de ceremonias, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se recuerda el día 17 de mayo, en reconocimiento a aquello que en la fecha de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El día de hoy, la conmemoración de este día no solo nos invita a renovar los esfuerzos del pasado, sino que nos convoca a reflexionar y a realizar nuestras propuestas frente a los desafíos que se presentan del desconocimiento o la falta de entendimiento. Nos da la oportunidad de repensar la diversidad, la identidad, sus variantes y la forma de expresión de amor. Nos permite expandir nuestros paradigmas para reconocer al otro y valorar nuestras diferencias. Reconocemos a nosotros mismos en los demás. Estoy seguro de que este foro contribuirá a fortalecimiento de las estrategias y proyectos enfocados en mitigar y erradicar la homofobia, transfobia y bifobia, por lo que agradezco su presencia, pues será un espacio más de convergencia y sinergia en el trabajo en beneficio de todas, todos y todes. Permítanme concluir con esta frase que estamos aquí recordando. Si queremos un mundo en paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Muchas gracias. Invitamos a Marco Antonio Teo Ewan para presentar la conferencia magistral titulada Diversidad sexual, reivindicación y negación de derechos humanos. Actualmente funge como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Adelante, por favor. Para mí es un verdadero honor estar en esta ciudad tan bonita que no tenía el gusto de conocer
y más que nos invita mi compañero y gran amigo José Raúl, procurador de aquí de Defensa de Derechos Humanos de Guanajuato. Y bueno, quiero empezar con esto destacando el aspecto tan importante de que si bien hoy es un día conmemorativo, que en el estado de Quintana Roo también tenemos implementado e instaurado el Día Estatal contra la Homofobia, pero es importante hacer notar que las comisiones, las procuradurías y las defensorías en su momento, que pertenecemos al Sistema Nacional Ombudsperson, no hemos dejado de trabajar durante todo el año, sobre todo en la parte de promoción y la defensa de los derechos humanos en los temas de diversidad sexual, obviamente relacionado que lo que nos toca trabajar directamente, que es la defensa y protección hacia violaciones que pudieran darse por parte de autoridades o servidores públicos, y que en este caso es lo que más hacemos en temas de homofobia, ¿no? Porque la homofobia existe tal cual. Tengo una presentación, en lo personal, no, siempre digo, y no soy esclavo de PowerPoint, ustedes pueden irla siguiendo, nada más sí voy a empezar a leer unos párrafos que me parecen a mí importantes, pero he dividido la conferencia en 3 apartados. Uno, la introductoria sobre la gama de la diversidad sexual, porque creo que es importante poder analizar el título, que es diversidad sexual, negación y reivindicación de derechos humanos. La otra parte, que es el contexto que vivimos actualmente en el país y en algunos estados. Y finalmente me traje, creo conveniente, siempre hacemos alusión a un documento, preguntamos, qué documento podía servir como eje rector o por lo menos orientador hoy en día en México, y creo que el que les traigo el día de hoy, que es el protocolo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia, pudiera también traer unos elementos para quienes quieran interesarse más todavía en la defensa de los derechos humanos. Pues bueno, ¿por qué el tema de homofobia? Homofobia en sentido lato, haciendo alusión al latín, en sentido amplio, se refiere a varias situaciones, conductas, comportamientos, pensamientos, ideología, por supuesto, que trastocan los derechos humanos de las personas respecto a la diversidad sexual, y ahí también cuando empiezo a tocar el tema de fondo de qué es el contexto de diversidad sexual. La diversidad sexual, entiéndase según la teoría de la sexualidad de los Olones, que es la más aceptada, como un aspecto del ser humano. La diversidad sexual es una característica del ser humano. Si dijéramos en un sentido teórico, y que no sería incorrecto, todos y todas aquí sentadas, personas que estamos en el día de hoy, somos parte de la diversidad sexual. La diversidad sexual implica una gama desde los gustos, preferencias, orientación del deseo, que es lo que conocemos comúnmente como orientación sexual, el tema de las identidades, la cuestión sexual y, por supuesto, la percepción y la manifestación y expresiones de género. Yogyakarta es un documento de principios, una carta de principios que se firma hace alrededor de 20 años a nivel internacional, que si bien ha sido respaldada por la ONU, pero no ha sido todavía llevada al nivel de documento internacional vinculatorio. Pero este documento hoy por hoy es el que nos dice expresamente, de manera muy avanzada y con términos específicos y correctos, qué significa exactamente una orientación sexual, qué significa las identidades de género en este caso, y por supuesto la parte de expresión y manifestación. ¿Y por qué tocar, como mencionaba mi homólogo José Raúl, el tema de la expresión y la manifestación? Porque aquí me atrevo a traer de referencia a un gran autor y maestro que yo admiro bastante, el doctor Daniel Borrillo, quien es un jurista y catedrático y doctrinario latino en el tema de diversidad sexual y actualmente catedrático de la Universidad de París. Él menciona que, y les pongo a analizar esta frase, dice: la homofobia en el contexto social de construcción de género se convierte en la guardiana del machismo y de la misoginia. No sé si podemos analizar esta frase, muy atinada a ella, pero nos da a entender, bueno, para pues explicar en mi interpretación, que precisamente en el comportamiento, en la construcción humana, yo diría hasta mucho antes de nacer la personita que va a venir en el futuro, que sabe el papá o mamá que va a ser hombre o mujer, ya empezamos a connotarle, a inyectarles parte de la personalidad, ¿no? Y por supuesto, ya cuando nace, muchos se van en la proyección del plan de vida. Y en ese sentido nos refiere el maestro Borrillo diciendo que cuando a esta persona que yo
ya sé que es hombre y le adjudico manifestaciones, roles, plan de vida, comportamientos exclusivamente hacia su determinado sexo, porque así ha sido manejado de manera histórica o tradicional, en ese momento, cuando esta persona rompe y decide y dice, no, yo no quiero esto, porque aparte no solamente entiéndase una manifestación expresa en el lenguaje, a veces el mismo menor de edad, el mismo niño o niña de 3 años, 2 años, empezamos a identificar que no obedece a comportamientos que le van a ser impuestos y que realmente el papá o la mamá o quien lo cría quiere que sea para ello. Entonces, en ese momento que esta persona decide o no está de acuerdo con ello, se activan las alarmas, se activan los botones de alerta y es ahí donde se manifiesta la homofobia. Dicho de una forma más ilustrativa, un bebé que de repente, un varoncito, ¿no? Conocemos, gateando, le ponemos la mochila de color fuchsia de la Barbie o el color negro de los Power Rangers y vemos que este niño, pues, porque aparte hay que usar la ciencia y la inteligencia, se va más por el color fuchsia. ¿Y qué hace el papá? Lo quita gateando y le dice, no hijo, por allá, no por acá. En ese momento es un ejemplo claro de cómo se detonan las alertas homofóbicas, donde están cuidando precisamente que no se salga de la línea o del cajón o del lado que le pertenece por ser hombre o por ser mujer. Es entonces que Daniel Borrillo también dice, en sentido amplio, la homofobia va a reivindicar situaciones, vivencias, donde uno como ser humano, siendo hombre o mujer en este binarismo, que también voy a aclarar un poco más adelante, pues no quiero estar. Diría una tía, nosotros crecimos en una familia muy numerosa allá en Cozumel y mi mamá es la segunda hermana, somos 4 hermanos, una mujer, 3 varones y en el caso de mi tía 5 mujeres y un varón y el varoncito tenía prohibidísimo lavar trastes, limpiar la casa, todo eso, porque mi tía tenía el pensamiento, y lo digo tal cual, y perdón por mi francés, de que mi primo se volvería maricón, y así decía ella. Hacía incluso un análisis de percepción de plan de vida, ya vaticinando cuál va a ser el comportamiento. Por supuesto, con claros tintes homofóbicos, porque me disculpo en la palabra en mi contexto como ombudsperson y también como profesionista, de que es un insulto y es un aspecto totalmente peyorativo de la personalidad, ¿verdad? Y que también esto lo recojo en el tema del contexto social, de lo cultural. Se habla de una homofobia social, el mismo doctor, donde nos dice en los contextos sociales que son los más simbólicos, pero también los más fuertes y los más duros de remover, porque ha sido construido en una constante interculturalización, una constante inyección, retroalimentación diaria de cómo debe ser el hombre o la mujer desde la familia, la escuela, la calle misma, la iglesia, si acuden a una religión y viven una religión, el sistema, la estructura del Estado, los gobernantes, los servidores públicos y finalmente las leyes mismas. Entonces, en este apartado de homofobia social, institucional, estructural, pues ahí se refuerza los contextos. Y entonces viene y te dice, te voy a contar un chiste de jotitos. Y me muero de la risa porque es de jotitos, ¿no? Cuando en este contexto social es una clara homofobia y una manifestación homofóbica. Hasta ahorita me he referido en el término de homofobia en sentido amplio, pero quiero hacer, y es parte del día conmemorativo, que también se ha alcanzado cuando nos toca trabajar los temas hace 15 años, en lo que me toca a mí de historia de vida como defensor de derechos humanos y promotor de los mismos, únicamente circunscribíamos la temática y la problemática a la homofobia, y también es un tema que adelante van a tocar los compañeros de la CNDH, supongo, el de la invisibilidad de las lesbianas, ¿no? Cómo vamos a observar también en esta homofobia social que las mismas mujeres, así como también ha habido un rezago histórico, estructural, malicioso, doloso, yo lo digo de esta forma, también va a existir en la reivindicación de los derechos de la diversidad sexual en el plano de las mujeres. Mujeres entendidas como no transexuales, y por supuesto si hacemos un análisis de las mujeres transexuales, pues más todavía. Es decir, y aquí parto del otro tema, ya para entrar un poco en la problemática, de los binarismos, de esto de ser azul, ser rosa, ser hombre, ser mujer, ser fuerte, ser débil, ¿no? Fina Sanz, una teórica de la teoría de la reconciliación en aspectos psicológicos,
ella habla de cómo hombres y mujeres hemos sido impuestos, condenados a veces, construidos socialmente en los aspectos de género masculino y femenino, binarismos, donde si uno se atreve a entrar al otro globo, porque habla de la teoría de la globalización, cómo se empieza a afectar al ser humano, y esto repercute en sí mismo en la esencia de vida, es decir, la manifestación homofóbica que se hace, el insulto, el chantaje, la humillación, la violación a los derechos humanos, no queda nada más allá en el dicho, sino que trastoca el alma, el espíritu, por supuesto, que son esencia también del ser humano, pero más todavía lesiona los derechos y el proyecto de vida. Entonces, cuando me preguntan, ¿hasta qué punto es mala la homofobia, maestro? También doy clases, profesor. Pues desde cualquier punto, desde la expresión que hacemos de disgusto, o el clásico, yo le digo, una homofobia progresista, así como hay macho progresistas, existieron, yo no soy afortunadamente hombres macho progresistas, también hay homófobos progresistas, ¿no? Donde dicen, yo tengo amigos gays, yo quiero a los gays, yo quiero a las lesbianas, pero, y en el pero te sacan una lista, como si fuera del supermercado, de qué sí tienen derecho y qué no tienen derecho. Pero aparte con la ínfula basada, sostenida, legitimada, de qué ellos están hablando en su verdad. Y entonces es lo peligroso, porque cuando hablamos de la teoría general de la discriminación, hacemos un análisis de quién discrimina y quién es discriminado. Es decir, toda una serie de factores, de circunstancias, de elementos que van a propiciar esa discriminación, pero peor todavía con esa legitimidad de que tiene que ser así. Y entonces tú estás mal y por ello, y perdón que lo diga y siempre lo manejo hasta en papel como presidente, te conviertes peyorativamente y fácticamente en un ser humano de segunda categoría. Y si no entramos en el tema trans y en el tema de las mujeres lesbianas, yo diría que hasta de quinta categoría. Y esa categorización la hago a propósito en el sentido de los derechos que son analizados y puestos sobre la mesa y de que todas personas tienen que gozar y tienen que ser respetadas. En 2007 más o menos, 2004, perdón, en Quintana Roo lanzamos la primera cartilla en el estado que hablaba sobre derechos humanos para evitar la discriminación por orientación sexual. Únicamente en el tema todavía en ese momento limitado, ¿no? Sin embargo, muy avanzado para su época. Y yo recuerdo que en mi labor que hacía como coordinador de capacitación en la zona norte del estado, en la parte de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, por cierto, lugares muy bonitos, ahí cuando quieran visitarnos, llegaba a las escuelas, y miren que públicas y privadas, y católicas de todo tipo. Y cuando yo hacía la promoción de los temas de capacitación, vengo a ofrecerte mis temas, somos Comisión de Derechos Humanos, no te cuesta un peso, y es importante para que te capacites a tu gente, bla, 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 ¿no? Y llegaban personas, directores o orientadoras vocacionales y mujeres a propósito, que decían, oye, maestro o licenciado, pero aquí están promocionando la homosexualidad, aquí están vendiendo la homosexualidad. Le digo, no, pues estoy jodido, le dije doblemente, porque yo no sabía que podía vender aquí un producto de homosexualidad y cómo volverse homosexual, ¿no? Obviamente en plan de sarcasmo. Y en empezaba un diálogo que era bastante difícil de convencer y nos dábamos cuenta que era importante empezar a trabajar desde la entrada misma a la institución, y eso que hablo de un colegio, porque también entramos a otras instituciones públicas, donde nos costaba todavía y nos sigue costando hablar sobre estos temas. Creo que tengo la dinámica, un par de preguntas al final, ¿no? Pero también si ustedes deciden preguntar algo al momento, no se preocupen. Ahí en la diapositiva, en la segunda, por favor. Les muestro yo tengo para mover esto, ¿verdad? Ahí aparecen unos datos que son bastante, fuertes. En términos, ustedes pueden ir leyendo, no me gusta recitar las diapositivas, pero en términos generales pueden ir viendo el contexto de cómo está manifestada en encuestas las acciones de discriminación hoy en día en nuestro país respecto a la diversidad sexual. Entonces encontramos que precisamente datos que podemos arrojar nos dice que el 30% de la población que se autoidentificó como no heterosexual, y aquí muy importante, también el tema de las encuestas y diagnósticos, ha sido discriminada en los últimos 12 meses. En esta última encuesta se dio a conocer que trans y homosexual ocupa el cuarto y quinto lugar del sector poblacional que es rechazado para convivir en el ámbito privado,
como lo muestra el porcentaje de la población encuestada, mayores de 18 años que no rentarían un cuarto de su vivienda a estos grupos. Aquí hago un paréntesis, o mejor dicho, una pausa en el tema de VIH y SIDA. Hasta la fecha, el día de hoy, se sigue tomando en cuenta en el papel totalmente infundado y estigmatizado de que el VIH y el SIDA se contagia más en grupos de la diversidad sexual, y eso es totalmente incorrecto. Ya por ahí nos pueden decir los compañeros en un futuro que tocarán el tema de HSH, que es muy interesante. Otro dato interesante de esta encuesta es que el 64.4% de la población justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. En Quintana Roo, la cifra es de 63.3%. En Guanajuato, 69.1%. Nos ganaron. Es importante precisar que esta encuesta no contempla un módulo de grupo, y aquí viene lo fuerte, de grupo poblacional LGBTIQ+, para conocer las discriminaciones específicas que pueden vivir como falta de empleo. Y es acá entonces donde sí hago énfasis, y es parte de la conferencia, de poder identificar. Si yo hiciera ahorita, llevaría mucho más tiempo, por eso decía al maestro José Raúl que en un futuro nos permitiera impartir un taller, claro, si les gusta cómo impartimos los temas, ¿no? Porque si hacemos ahorita un análisis, una encuesta, más bien dicho una encuesta, una serie de preguntas de qué significa homosexual, lesbiana, transexual, transvesti, vamos a encontrar que hay muchísima ignorancia. Todavía se tiene, yo le decía ayer a Efraín, que nos fue a recoger el aeropuerto, por cierto, muy aliado con nosotros también en los temas, y le decía, desgraciadamente hemos sido construidos, y no voy a decir casas televisoras ya muy famosas, 2 en el país, en la historia, que nos construyeron, nos regalaron, nos obsequiaron, triste y patéticamente, los figurines o los constructos simbólicos de qué es ser homosexual y qué es ser travesti. Me refiero que todavía en algunas películas que siguen saliendo, algunas muy rezagadas, nos siguen vendiendo la idea del homosexual feliz, ¿no? Se hace esa reivindicación del lenguaje mismo, del anglicismo feliz, que por cierto es muy interesante la historia allá en Estados Unidos e Inglaterra, pero nos regalan todavía una visión bastante estereotipada, desgraciadamente, de qué significa ser homosexual. Porque incluso si hacemos un análisis sociológico de la diversidad sexual, vamos a encontrar que autores, escritores y escritoras en nuestro país como Marina Castañeda, como también mismo Daniel Borrillo, argentino, Núñez Noriega, han hecho estudios sociológicos de la diversidad sexual y colocan la gaycidad, el tema de la gaycidad, refiriéndose a lo gay, en una bolsa aparte, y ahí también de manera muy cruel se hace siempre la connotación de un chiste donde se refiere a la pobreza hacia la diversidad sexual en tono peyorativo y a la riqueza a lo que sí es gay. Y eso también nos pone sobre la mesa el análisis que tenemos que tocar y empezar a investigar, no solamente las comisiones de derechos humanos, también el sector salud. Agradezco que esté gente del sector salud, gente de las universidades, hacer diagnósticos, encuestas, donde podamos visibilizar cuáles son los temas que repercuten directamente en las desigualdades estructurales, ligado esto con la diversidad sexual. En traducción simple y llana, que veamos más allá, que ampliemos la visión de qué es ser realmente homosexual, de qué es ser transexual, qué es una identidad de género y cómo esto no está nada más casado con estereotipos o con constructos, como dije, simbólicos, peyorativos, totalmente humillantes de lo que es ser homosexual. Es decir, si encontramos a una persona en la vida diaria aquí en León, Guanajuato, caminando por la calle, es muy atrevido, es muy riesgoso, es homofóbico, es transfóbico aseverar que una persona es o no es porque se parece o no se parece a algo. ¿Sí me explico? Es que habla raro, ¿no? O el clásico, cuando todavía me llegaban algunas asesorías en la oficina y me decían, es que maestro, pues que la persona pues es así, ¿no? Y yo, pues así, ¿cómo? Pues así. Y al señor casi ni a tehuacanazo le sacabas el así, ¿qué significa el así, no? Y tehuacanazo de tortura, zafo, ¿no? Pero sí es importante como el mismo miedo de decir las palabras, ¿no? También es importante analizar los contextos y los ámbitos que mencionaba hace rato que van a ser todo este constructo social de la homofobia. La familia.
Y creo que aquí podemos ir abordando también la otra parte de la conferencia, donde nos invita a reflexionar cómo manejamos los temas en la familia. Por allá salía en diciembre pasado el tema de la famosa tía, de la tía incómoda que llega a la fiesta de Navidad y te pregunta si estás casado o no. Pero bueno, en el momento las feministas, unas dos que adoro en lo particular, grandes maestras en México, que manejan un canal de YouTube, ellas ponían sobre el tema de que si llegaba la tía incómoda a decirte que tu mujer no te has casado, no tienes hijos y temas vinculados con la maternidad y diversidad sexual, pues que le das un tipo de respuestas obviamente bastante cómicas, pero que si le haces un análisis de la vida diaria, eso pasa también en nuestras familias, en nuestras mesas, en nuestras casas. ¿De qué temas hablamos en nuestras casas? O nos volvemos también los famosos dictadores de derechos humanos, donde digo dictadores en sentido negativo, de decir, es que sí tengo amigos, sí tengo familia, conozco personas homosexuales, transexuales, de la diversidad sexual, pero me cae bien, la adoro, la quiero, porque aparte siempre es esta parte de acariciar, el amor romántico, ¿no? Me encanta, es buenísima onda, sí son re buena onda, son bien chulos, son bien buena onda, cortan bonito el cabello. Pero, pues que no adopten, ¿no? Yo me acuerdo que en la misma Comisión de Derechos Humanos, una vivencia que traigo de hace 10 años, decía, oye Marquito, o sea, una visitadora me decía, oye Marquito, que no me gusta que diga Marquito, por cierto, entonces me decía, oye Marquito, ¿por qué matan a los gays si son bien buena onda, si son bien lindos? Digo, pues yo conozco lindos y cabrones, le dije. Perdón por mi francés. Porque de verdad, ese es un estereotipo. Empezar a encasillar lo gay, la otredad, esta parte de ignorancia, de desconocimiento en lo que es y no es. Porque entonces si te sale cabrón, el chavo, pues entonces ya no es tan lindo y por tanto doble negación, ¿no? Y entonces ahí viene... Y esto se ve en las noticias, donde del Collado, si mal no estoy, el autor que escribió la vivencia del 95 al 2005 en México, hizo se centró más en Ciudad de México, una serie de crímenes de odio homofóbicos, transfóbicos terribles, donde la constante delictiva del delito, del cuerpo del delito, era la sangre, la masacre, la crueldad con que eran asesinadas las personas de la diversidad sexual. Y sobre todo los varones que se identificaban como homosexuales, extirpación de genitales, donde se hacía una serie de barbaridades y cosas horrendas en temas de tortura, ¿no? Y esto es donde me dicen, ¿hasta dónde alcanza la repercusión del chiste homofóbico? ¿Hasta dónde llega, compañeros allá atrás, compañeras? Porque también las mujeres participan en el machismo. ¿Hasta dónde llega esta transfobia, esta homofobia de los chistes, de los relajos, de las famosas falacias de la diversidad sexual, ¿no? Pues hasta allá, hasta la muerte. Siempre pongo un caso que es bastante triste. Ahorita no tengo tanto los datos porque no traje el artículo, pero pasó en Lima, donde una pareja de hombres iban caminando una tarde en la Alameda Central y pasan un par de chicos que de una pandilla, no sé, de una banda, y los chicos jóvenes iban abrazados. Estos entonces, sin preguntar, les caen encima, a uno lo malmatan, al otro lo matan, le aplazan el cráneo sobre la acera, y cuando hacen la investigación, los dos eran hermanos, ni siquiera eran pareja. Entonces, ¿hasta dónde llega el impacto de la homofobia? Ahí están las respuestas. Tampoco quiero cautizar y que se vayan aquí todos traumados, ¿no? Pero sí quiero que hagan un análisis de hasta dónde llega el impacto de la homofobia, de esta transfobia, de esta bifobia. La bifobia la he mencionado 2 o 3 veces, pero no la he aclarado. La bifobia tiene aspectos particulares que ahí mis compañeros también de CNDH podrán a lo mejor respaldarme un poquito. La bifobia es interesante porque entonces sí ha estado dentro de la nomenclatura y el siglismo, pero también ha sido parte de la otredad, como una subotredad. A ver si me explico. La bifobia muchas veces sufre un rechazo triple de la misma persona que si es bisexual, o se considera bisexual o está descubriéndose como bisexual, del grupo homosexual, incluso lésbico. Y quiero aquí aclarar, no en todos los casos, tampoco digo que sea una tajante, pero son hechos. Y finalmente, hacia la globalidad de la diversidad sexual, de tal forma que se ha usado el discurso bifóbico, incluso en yo diría, a ver si no confundo con esto, una bifobia internalizada, te lo explico, de decir, estoy aquí en esto mientras tanto, mientras me divierto, mientras salgo del closet o mientras me caso, ¿no?
Es decir, en los temas de discriminación, y me voy a referir únicamente a diversidad sexual el día de hoy, entiéndase homofobia, transfobia, bifobia, cuando la discriminación se va a basar por muchísimos hechos e ideologías, pero cuando existen constantes de dichos, de premisas que señalan y estereotipan a un grupo poblacional, es decir, los gays son así asado, los bisexuales son así asado, los bisexuales no existen, los bisexuales nada más están de tapadera, todo ese tema. La bifobia internalizada se da cuando la misma persona que es bisexual recoge toda esa serie de estereotipos y se las cree. Y no solamente se las cree, también las usa como bandera, que también son temas muy complejos que podríamos saber desarrollar en un futuro en talleres, pero existe. Esto lo traigo a colación porque también esto repercute en la obstaculización del plan de vida y los derechos que se pueden alcanzar y que se pueden lograr todo el tiempo en el tema del activismo LGBT, generalmente hablando, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, entonces traje un documento que sí lleva un poquito más de tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Llevo cuánto? ¿Sigo hablando? Bueno, si me lo permiten, vamos a pasar a la diapositiva. A ver, corremos un poco rápido. Busca una diapositiva que, a ver, yo creo que la puedo mover, ¿no? Aquí va. ¿Hay micrófono de mano? Ah, muy bien. Aquí me detengo. Bueno. Ahí pueden seguir en la diapositiva. Aquí sí vamos a puntualmente darle vista. Hay un documento que arrojó la Suprema Corte de Justicia del país respecto a cómo analizar casos que involucren temas de identidad de género, diversidad sexual y orientación sexual. Yo quiero hacer hincapié en ese documento que me parece muy valioso y que en lo particular me ha servido incluso para trabajar dentro de la misma Comisión de Derechos Humanos y en diplomados sobre derechos humanos y diversidad sexual. Precisamente este documento, ustedes pueden googlearlo si quieren y aparece de manera gratuita en PDF, se llama Protocolo para juzgar sobre asuntos que involucren orientación sexual e identidades de género. Me gusta traerlo siempre ese documento y tampoco me pagan por promocionarlo porque recoge muy bien de manera puntual las definiciones sobre la diversidad sexual, qué es una orientación sexual, qué es la homosexualidad, qué es la bisexualidad, etc. Ahí ustedes pueden ir siguiendo los aspectos que trata, pero precisamente algo que plantea el documento es que da argumentos para poder contestar a cuestionamientos homofóbicos o incluso desconocedores sobre el tema. En ese documento del protocolo también podemos encontrar que puede ser un documento orientador para quienes juzgan o para quienes impartimos justicia, incluso administrativa, en términos de derechos humanos y diversidad sexual, y promueve el acceso al ejercicio de los derechos de las personas LGBT en el país. Su objetivo principal consiste en auxiliar las y los juzgadores a cumplir el mandato constitucional en materia de derechos humanos respecto a las 4 obligaciones por excelencia. Y aquí traigo palabras expresas de la entonces alta comisionada de la ONU que dice, fíjense de este párrafo y si hago aquí, les pido su atención. A final de cuentas, la homofobia y la transfobia no son diferentes al sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia, que son formas de discriminación, que en el sureste decimos xenofobia, por cierto. Pero mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de forma universal por los gobiernos, y fíjense lo grave, por eso sigue siendo todavía permitido un chiste homofóbico en algunas instituciones públicas. La homofobia y la transfobia ponen demasiadas ocasiones dejadas de lado. Es decir, como que todavía no ha habido un compromiso incluso moral, si lo vemos de esta forma, de reprobar este tipo de acciones. Incluso en vivencias, yo no sé cómo está aquí Guanajuato, pero me atrevería a decir como compañero de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, que en la misma institución nos ha costado educar
deconstruir algunos términos de los mismos compañeros y compañeras, porque a veces también se hacen chistes homofóbicos. Y hemos trabajado decálogos, el Comité de Igualdad, el Comité contra el Acoso, hemos hecho reuniones y talleres para que ellos comprendan, analicen e identifiquen que dentro de la Comisión de Derechos Humanos, peor todavía, no podemos tener ese tipo de comentarios y que son reprobables y que hoy por hoy en el estado de Quintana Roo es delito y son sujetos a procedimientos tanto administrativo como penal. La justificación de este documento ustedes la pueden ir leyendo, pero lo que me gusta es que este documento, este protocolo, hace un análisis que lo que llamamos armonización legislativa, yo diría incluso interpretación conforme de los tratados internacionales que hablan en materia de igualdad y no discriminación en todo el mundo y que México ha firmado y ha ratificado. También dice la alta comisionada en sus palabras, el argumento en favor de extender a las personas LGBT los mismos derechos que gozan todas las demás personas no es radical ni complicado. Se basa en dos principios fundamentales que sustentan las normas internacionales de derechos humanos: la igualdad y la no discriminación. Y ahí sí yo les haría hincapié, cuando hablemos de igualdad, que sea una igualdad sustancial, una igualdad que nos permita ver cuáles han sido los recovecos que han permitido la permanencia de una desigualdad estructural, histórica, marginada de los grupos que han sido totalmente vulnerados y discriminados. Ofrece un mapeo de contenido, incluso arroja algunas cifras que se tienen en el país. Les decía, también tienen los conceptos sobre tal. Es decir, para quienes me sigan, tanto quienes son estudiantes, quienes son servidores públicos, activistas y público en general, si quieren hacer un buen discurso sobre el tema, ya sea a favor de la diversidad sexual o contra la homofobia, ahí pueden allegarse de datos genuinos que pueden usar como sustento para esto, ¿ok? Que es una parte de lo que maneja. También habla un poco sobre la historia de la patologización de la diversidad sexual en el caso de la homosexualidad, de la transexualidad y todo ello, ¿no? Y gira en torno a derechos transversales, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y aquí me atrevo a citar, aquí un par de derechos, perdón. Aquí está, perdón. Habla de los derechos de la identidad personal, libre ejercicio de la sexualidad, todos esos son derechos humanos. Si lo trabajamos a manera de desempaque, diría que el principio de igualdad y no discriminación convertido en derecho humano fundamental, haciendo un desempaque, haríamos todo un desglose de qué derechos son interdependientes con este derecho. Y finalmente, qué derechos toca, y te menciono algunos casos que han sido juzgados y conocidos por la Suprema Corte de Justicia en el país, y aquí sí vale la pena leerlo. Dice el derecho a la identidad, el tema de la identificaciones, los registros en materia de la oficialía de parte civil, el derecho a la protección de la familia. Da muy buenas respuestas cuando preguntan sobre el famoso derecho a la familia. En el caso de Quintana Roo, acaban de poner una iniciativa, el grupo de conservadores, de ONGs conservadoras, donde piden que se juzgue con una perspectiva de familia. Pues suena padrísimo a principio de cuentas. El problema está que esa perspectiva de familia la circunscribe únicamente a una heteronormatividad. Entonces la comisión hizo un pronunciamiento, un mensaje, un comunicado donde decía que aplaudía la labor de las ONGs que metan iniciativas ciudadanas, pero le pedía al Congreso que no estén inventando principios y tampoco estén descomponiendo la teoría de derechos humanos, porque ya hay una serie de principios que existen y que no pueden ser denostados, ¿no? El derecho a estar libre de injerencias arbitrarias en la vida familiar. En Cancún, hasta hace unos 8 años, un director de seguridad pública, un secretario de seguridad pública, se atreve a alzar la voz en frente de ONGs y dice: yo no sé, pero yo voy a hacer una limpieza de las transvestis que se prostituyen en la calle tal, y de mi cuenta corre que voy a desaparecerlas a todas. Entonces, discursos de odio, discursos incluso que invitan a la violación, a esta persecución, y que son conocidas como violaciones de derechos humanos, finalmente tienen consecuencias jurídicas, ¿no? El derecho al trabajo, a no ser detenido arbitrariamente, obviamente, a la protección de la vida e integridad, y así. Les decía, traje esto porque finalmente ustedes pueden ir leyendo la última diapositiva, pero tener documento orientador sobre el tema.
Quiero ya cerrar la parte de mi intervención con qué acciones podemos trabajar en conjunto, y creo que lo podría reducir a 5, finalmente, para que podamos avanzar en el tema de la diversidad sexual. Ya lo dije en diferentes partes de la conferencia, pero a manera de conclusión. Primero que nada, es importante, y creo que ahí las comisiones, y en el caso de Guanajuato, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos de Guanajuato, tiene muchísimo terreno, ¿no? Y yo sé que lo está haciendo, amigo, en la promoción. Permítanos, a quienes están presentes el día de hoy, a quienes representan colectivos, a quienes representan instituciones públicas, privadas, que llegue información fehaciente, científica, de la misma Comisión de Derechos Humanos. Yo siempre lo digo y lo vendo con muchísimo cariño, y aparte porque es auténtico. Somos nosotras, entiéndase, las comisiones y las procuradurías de su caso, quienes tenemos el papel obligatorio y también el legitimado y fundamentado de dar a conocer, de promover los derechos humanos en el país. No es toda nuestra tarea, pero sí somos quienes hemos hecho muchísimo trabajo en ello. Yo creo que ahí ustedes podrían incluso trabajar más de la mano, y yo sé que lo están haciendo, pero este tipo de conferencias que se están haciendo el día de hoy es totalmente digna de celebrar y que se puedan repetir. Y siempre lo digo, que no sea nada más el 17 de mayo, que sea todo el año, que se hagan diferentes eventos, que se hagan diferentes análisis, mesas de trabajo, talleres, capacitaciones, para poder informarnos. Es la única y verdadera forma que van a tener ustedes para poder allegarse de información. Obviamente también si estudian un diplomado, una cuestión académica ya más avanzada en el tema de derechos humanos y diversidad sexual, para que tengan elementos tanto para la defensa de los derechos humanos como la misma promoción. Segundo, hay también que hacer redes de trabajo. Siempre tenemos de manera como casada la red de trabajo de derechos humanos de la Comisión y las ONGs. No, también se pueden construir redes sociales de trabajo o redes de trabajo físicas, donde intervengan alumnado, comités, universidades, académicos, investigadores, las comisiones de derechos humanos, la Procuraduría en este caso, para que se pueda hacer un trabajo firme, continuo, seguido, analizado sobre la diversidad sexual, sobre la homofobia, sobre la transfobia. Otra acción también que me parece muy importante es que se revise bien el marco legislativo, que se haga incidencia política. Incidencia política no es ir a gritar nada más, ir a amenazar a los congresos, no, es proponer mesas de trabajo, concientizar a los diputados, diputadas, que se pueden hacer un análisis y un trabajo como hemos hecho también en Quintana Roo. Yo también sé que aquí ha pasado, pero no podemos soltar estas acciones para que podamos seguir trabajando de la mano con los congresos. Y por supuesto, cuando nos toque hacer pronunciamientos o puntualizar que no es correcto algo, pues en el papel de nosotros como Ombudsperson y como sistema Ombudsperson, pues lo seguiremos haciendo. Y dos más ya para complementar, y esta es la más, en un nivel de teoría de género, de micro y macro. Para mí lo micro es muy significativo. Si hacemos trabajo en casa, en las escuelas, en las familias, en la educación de calle, si vemos más allá de los grupos que no han sido concientizados y capacitados, se podría hacer muchos análisis, muchos cuestionamientos de qué es la diversidad sexual, de qué son los derechos humanos que hay que respetar para que no exista homofobia y transfobia. Pero sobre todo también que se hable en casa sobre sexualidad, sobre temas de manera abierta. A veces nos ha tocado de manera indirecta que papás y mamás llegan a la consultoría de atención a víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo. Es que no sé cómo hablarle a mi hijo sobre la diversidad sexual, y luego mi hijo pues me dijo que es gay o es lesbiana y cómo lo trabajo. Y cuando hacemos un análisis profundo, sin mencionar nombres ni casos particulares, nos damos cuenta que en la generalidad pues hay mucha homofobia de los mismos papás o hermanos. Entonces, ¿cómo esperas que en una familia un chico o una chica se sienta seguro o segura para hacer una manifestación de lo que le gusta y lo que no le gusta, si en su casa se escuchan todos los días pues chistes homofóbicos? Ahí viene el chiste homofóbico y jajaja, doblado de risa, hasta te duele la panza de tanto reír. Eso es homofobia, es homofobia. Les guste o no, aquí en China es homofobia. Entonces hay que valorar mucho eso. Y finalmente, ya con eso cierro, ¿qué estoy haciendo yo? Pero no en un nivel de coaching barato, de verdad. No me quiero ir a Quintana Roo diciendo, les dejé una para que ahí pongan un mensajito en el cielo, en la nube, no. Que este activismo en red social trascienda,
que movilice gente. Por ejemplo, si es padrísimo hacer una movilización de redes y nubes mañana, 17 de mayo, pero que tenga impacto, que busque tocar y trastocar estas homofobias, estos actos discriminatorios y sobre todo reprobarlo. Si yo escucho en una oficina, en un pasillo, en la cancha de básquet, en un salón de clases, en la obra, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Procuraduría de la Defensoría de Derechos Humanos de Guanajuato, si yo escucho que se están riendo y haciendo chistes homofóbicos, machistas y misóginos, reprobarlo. Oye, eso es homofobia. Créeme que cambian las percepciones. Sí te vas a ganar algunos de que digan, digo, nadie es monedita de oro para caerle todo bien al mundo, ¿no? Pero vas a empezar a escarbar por allá, picar machismos y homofobias, que estoy seguro que van a repercutir y que van a invitar que más gente empiece a hablar del tema de manera, primero que nada, no peyorativa, segundo, no culposa ni de pecado, y finalmente con toda la libertad. Yo siempre cierro con una frase que he acogido desde que soy activista juvenil, ya no tanto, ¿verdad? Porque ya tengo más de 30 años, pero que dice, el ser humano, hombres y mujeres, y todas las personas, en la medida en que logren liberarse de estereotipos y de prejuicios, vivirán con mayor felicidad, que finalmente es lo que busca la teoría de los derechos humanos y la vivencia de los derechos humanos, que seamos felices en dignidad. Cada quien en su plan de vida, Es cuanto de mi parte, muchísimas gracias y pido un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. Guay, diríamos en el sureste, son muchas preguntas. El protocolo se llama, no es para denunciar, es un protocolo guía, es protocolo para juzgar, protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar sobre casos que involucren orientación sexual e identidades de género. Ahí lo googlean en PDF y sale enseguida. ¿Por qué se usa la palabra fobia? No nos da mucho tiempo, pero rápidamente explico. Va más allá de lo psicológico, es como una sociología jurídica de los derechos humanos que fue acuñada por el activismo LGBT, finalmente lo recogen doctrinarios y sociólogos, y finalmente todos coinciden que es una especie de fobia sociológica, visto desde el punto de vista como una serie de factores negativos que producen aversión o rechazo hacia, yo lo dije hace rato, hacia la otredad, hacia lo que fue impuesto que no era correcto. Acuérdense lo que decía Daniel Borrillo, la homofobia se convierte en la guardiana del machismo y la misoginia, son como sus candados, y para romperla hay quienes se mueren en el intento. La carta ya la mencioné, el protocolo. ¿Cómo vivir con la cultura del respeto y la paz cuando los maestros de este país no están capacitados para tratar y manejar correctamente? Yo soy profesor de universidad y siento y creo y estoy convencido que tengo una enorme responsabilidad, pero siempre digo a mis alumnos, cuando esté inventando algo o algo sea choro nada más porque lo traje de la mesa, por favor, cuestiónenme. Entonces yo siempre invito a cuestionar. Mucho de la educación para la paz que se logra tanto quien la recibe como quien la imparte es cuestionar. ¿Realmente crees que es así? Por ejemplo, cuando escuchamos un chiste homofóbico, oye, ¿por qué te da tanta risa? Oye, ¿por qué crees que sea así o asado? ¿Realmente crees que un gay es así? Y eso rompe y deconstruye esquemas. No sean violentos tampoco. Oye, ¿qué te pasa? Te voy a matar. No, tampoco caemos en eso porque es una doble violencia, ¿no? Mecanismos nacionales e internacionales que utilizó para prevenir y en su caso promover los derechos personales. Yo he estado involucrado en activismo LGBT desde los 24 años, casi ya 16 años. He estado en colectivos internacionales, he estado en Concilio de Ámsterdam sobre LGBT, el IGLO, cuando tenía 29 años todavía me dejaban participar. Esos mecanismos que he usado. Yo siempre invito a que quienes somos adultos ahora, ya más de 35 años sobre todo, que podamos incidir en jóvenes para formar activismo LGBT y activismo puro, sano, que lleve a incidencia política, a una buena incidencia política. Hay muchísimas páginas que fondean internacionales en activismo LGBT, San Francisco, Canadá, incluso México. Métanse a esas páginas, googleen, busquen, tómense una tardecita para investigar, pueden ganarse becas incluso para viajar a foros internacionales y no hay ninguna mejor visión que pueda regalarte el ámbito mundial de la convivencia y compartir experiencias internacionales de lo que se ha logrado y también lo que ha fallado en otros países y otros lugares. La carta la mencioné, ¿no? El protocolo. ¿En qué instituciones
Preguntan dónde se dan maestrías o diplomados en el tema. La Comisión Nacional da, la Procuraduría ha dado diplomados, nosotros también damos diplomados, las universidades también dan diplomados sobre derechos humanos. Nosotros vendemos todo gratuito, lo damos todo gratuito, no cobramos ni un peso. Aquí no sé cómo funcione, pero ahí te estoy, como decimos, metido el chile, amigo, en el sureste. Es común que los homofóbicos tiendan a tener transfobia. Hay otra frase de Daniel Borrillo que dice, machismo más misoginia es igual a homofobia y transfobia. O sea, lo que les dije hace rato, pero de una forma como binomio, un binomio que lastima. Quien sea machista va a ser misógino, y quien sea misógino, a fuerzas es homofóbico, transfóbico, bifóbico. ¿Por qué? Lo decía hace rato, cuando te sales de la norma impuesta, mal impuesta, heteronorma, lastima. Y hay gente que se muere por ello, hay gente que ha lastimado por ello. Lo que les dije en el caso de Perú, o sea, ni siquiera preguntaron, que ni tenían por qué preguntar, ¿verdad? Se atrevieron a lo que vieron, que era mal visto, les enojó y se fueron hacia la acción que ellos reprobaban moralmente, pero que finalmente justifican, y justifican con el sistema que existe. Eso es lo grave de la homofobia y la transfobia. Y recuerden, siempre lo digo, ¿hasta dónde llega? ¿Qué tan malo puede ser un chiste? 1000 respuestas hay. Crímenes de odio, finalmente es el extremo, ¿no? Diría una gran amiga experta en feminismos, dice, el amor romántico, entiéndase como toda esa serie de cosas que nos han enseñado de poder insultar, lastimar, pero de manera bonita, es que me pega porque me quiere, todo ese rollo, dice, es el inicio del continuo que lleva hacia los feminicidios y en el caso de la homofobia, hacia los crímenes de odio, ¿no? Entonces ahí lo pongo sobre la mesa. Es todo nuevamente de mi parte y nuevamente muchas gracias. Agradeciendo al maestro Marco Antonio y de parte de todo el foro y además el reconocimiento que le da la Procuraduría de los Derechos Humanos que me permite dar lectura. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Marco Antonio To Ewan por su participación en la conmemoración del Día Internacional en contra de la homofobia y transfobia. A León, Guanajuato, 16 de mayo de 2019, firma el Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba. Doctor, muchísimas gracias. Un pequeño reconocimiento. Muchas gracias.